Hola amigos, Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa Alejandro Dumas y su obra. comenzamos el programa de hoy. Si existe o ha existido algún autor inmortal de la aventura, de las novelas de aventuras de todos los tiempos, es, sin lugar a dudas, Alexander o Alejandro Dumas, como le queráis llamar. Nosotros le vamos a llamar Alejandro Dumas porque siempre le hemos llamado Alejandro Dumas, un poco por costumbre, aunque lo suyo es llamarle Alexander Dumas, ¿eh? O sea, también lo entendemos. Pero este autor que le tenemos hoy de pleno derecho en el estudio de los Cazadores de Libros, ¿verdad? Va a ocupar nuestras desvelos en este programa. Espero que le hagamos justicia. Tiene una biografía curiosa, entretenida, dinámica y también propia para una novela. Tanto él como su dinastía, su padre, su hijo y su Espíritu Santo. Todos formarían una trilogía o una cuatrilogía si fueran llevados su vida a una novela. Y en cuanto a su obra, ¿qué decir? Su obra es inmensa, ingente. Es más, yo creo que es el escritor con más obra escrita. Posiblemente que sea el escritor con más obra escrita, el escritor más prolífico. Escribía entre obras, o sea, escribía una novela entre otra novela, escribía cuando entregaba una, estaba escribiendo otra, escribía de dos en dos. En fin, también tenía de una cierta ayuda que ya os contaremos para poder escribir tantísimo. Fue el escritor más prolífico, yo creo, de todos los tiempos. Y eso está reflejado en la inmensa obra que tiene. Tiene teatro, tiene novelas autobiográficas, biográficas, novelas de viajes, esas novelas que llama él de descripción de viajes. Tiene cuentos, relatos, cuentos infantiles. Tiene novela histórica realista. Que yo creo que ¿Teatro? Sí, ya lo dije, teatro. Novela de terror, que llamaba él novela de horror, que es como la llamaba, ¿no? En fin, tiene vodevil, tiene todo tipo, todos los géneros que se tocaban en aquella época y actual casi lo escribió Alexander Dumas. Hoy en el programa vamos a dar unas pinceladas de su biografía, unas pinceladas un poco largas porque Lourdes ya es que se anima, luego tengo que andar cortando, que no, pero un poco la edición, ¿eh? Porque cuando hoy hemos estado, os voy a decir un secretillo, cuando hoy hemos estado probando un poco qué íbamos a contar, Lourdes, como siempre, me ha contado un poco, dice, bueno, voy a hablar un poco de su biografía, voy a hablar de esto y lo otro. Y cuando la veo que empieza a contarme por el padre de Alejandro Dumas, digo, pero vamos a ver. O sea, no. La biografía del padre, digo, pero, oye. No, el abuelo. Ya, digo, oye, que te he dicho de Alejandro Dumas, el escritor. O sea, no te remontes a 5 generaciones, que parece esto que me vas a contar el Génesis. Bueno, pues eso fue como anécdota, que lo quería puntualizar un poquito. Vamos a hablar un poquito de su biografía, Lourdes nos lo va a contar y luego vamos a tratar un poquito sobre los libros en los que vamos a tratar hoy más relevantes, los que más nos gustan a nosotros, de su ingente obra. Todos son buenos, pero principalmente nos vamos a centrar en el ciclo de D'Artagnan y en el Conde de Montecristo, aunque tenemos alguna cosa más aquí en la mesa, pero bueno, no podemos abarcarlo todo, así que creo que estas dos obras definen muy bien a este escritor. Ahora nos vamos un poco a su biografía, de la mano de la compañera de fatigas que tengo aquí todos los días. Sí, bueno, su nombre es Alexandre Dumas Davy de la Pelleterie. Es de origen francés, nació en Francia en 1802, en un pueblecito que se llama Villers-Cotterêts. Y murió también en Francia, en otro pueblecito que se llama Puys, en 1870. ¿Qué podemos decir de este autor? Bueno, ya ha dicho Jesús que escribía muchísimo. De hecho, se dice que toda su obra tiene más de 100.000 páginas escritas y que pues, es súper famoso, muy, muy famoso, conocido en el mundo entero, sobre todo por su Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, sus obras así más conocidas, más relevantes y traducidas a más de 100 idiomas. Entonces, esta importancia es uno de los autores franceses más leídos. Y
¿qué os puedo contar de su historia? Pues sí, es que me tengo que remontar. Lo sabía. Tengo que remontarme al origen un poco de su familia para que entendáis por qué luego él decide quizá hablar de estos temas, ¿no? De los mosqueteros, del Conde de Montecristo. Bueno, todo esto muchas veces se ve influenciado por la familia o por el origen de cada uno, ¿no? O su experiencia vital. Entonces os voy a contar un poquito. El abuelo de nuestro autor, de Alejandro Dumas, el abuelo llamado Alexandre Antoine Davy Pelleterie, es que es un poco difícil. Bueno, el abuelo era un aristócrata francés que decidió probar fortuna y se fue al Caribe a ver si hacía suerte y conseguía allí pues hacer negocios. Total que llega a lo que es ahora la isla de Haití y al final pues acaba arruinado totalmente. Y allí en la isla pues vive durante 30 años y durante esa época conoció a una mujer, una esclava de color llamada Marie Cesette Dumas, que de ahí vendrá el apellido de Alejandro Dumas. Y bueno, pues allí tienen a un hijo que sería el padre de Alejandro, ¿no? Que se llama Thomas Alexandre. Todos son Alexandre. Y entonces el abuelo se entera de que en Francia le dan por muerto. Claro, tantos años allí sin saber nada de él. Y va a perder la herencia. Una herencia millonaria, claro. Entonces, desesperado, dice, bueno, tengo que ir a Francia a presentarme allí para poder reclamarlo. Entonces, claro, él dice, ¿y cómo hago si estoy arruinado? No puedo embarcarme. Claro. Bueno, pues decide vender como esclavo a su propio hijo, a Thomas. Ya de qué salado. Le vende como esclavo. Ya. Y luego dice, bueno, pues cuando tenga dinero, ¿sabes? Ya vuelvo a por ti. Y bueno, llega a Francia, recupera la herencia y libera a su hijo de la esclavitud también. ¡Madre mía! Bueno, así comienza la historia, ¿no? Ese era el padre, al que vende por esclavo, es el padre de Alejandro Dumas. Sí, Dumas, escritor, el que vamos a hablar. Escritor, sí, exacto. sí, vale. O sea, su padre fue vendido como esclavo, para que Ya. os hagáis una idea. En París, pues deciden que va a tomar un entrenamiento en la academia de esgrima. Entonces, al padre del futuro escritor llega allí a Versalles y empieza a aprender esgrima. Y resulta que se acaba haciendo el mejor espadachín de Francia. Entonces, claro, aquello era, pues bueno, pues muy reconocido, ¿no? en aquellos como momentos. para toser al padre de Dumas. Claro, ahora Ya. podéis entender un poco Ya, sí. su hijo, ¿De dónde ¿no? le viene? De dónde le viene un poco, ¿no? la inspiración, exacto. Vale. Y nada, se fue al ejército, se apunta al ejército como un soldado raso, pero es la época de la revolución y al final consigue en apenas un año escalar a un puesto de general. De hecho, es el primer general mestizo de la historia de Europa, en cualquier ejército occidental. Y es un general buenísimo, un estratega fantástico y es muy condecorado. De hecho, hoy en día, aunque le hicieron una estatua en París, fue derruida, pero hoy en día todavía su nombre se puede ver escrito en el Arco de Triunfo de París. Este es el padre de Alejandro Dumas. Desafortunadamente muere muy joven, a los 43 años, dejando a la madre y al pequeño Alejandro Dumas de tan solo 4 años, pues con una pensión muy pequeña de viuda y casi pues también en la ruina. ¿No le llamaban el Conde Negro? El Conde Negro le llamaban, ¿no? Sí, exacto. Qué mala idea, Qué mala ¿no? gente, ¿no? Sí, le llamaban el Conde Negro en París, ¿no? Eso. Y no, es que al fin... Y bueno, general. Sí, aunque fue muy famoso, se le olvidó un poquito, ¿eh? Ha pasado un poco olvidado. Se olvidó, aunque queda ahí para la historia. No, Sobre es que todo... me estaba acordando ahora de esa anécdota, sí. Es cierto. Entonces, bueno, pues... De ahí él también, creo que un poco como tributo a su padre, también quiso hacer claro. ¿no? Todo esto de los mosqueteros, de tal, todas esas ideas. Y Dumas, bueno, pues era un niño pues, que tuvo que sacarse las castañas del fuego, tuvo que trabajar de lo que fuera, de mensajero, de vendedor de tabaco, de pasante de un abogado, de un notario. Entonces, bueno, hacía lo que podía para salir adelante.
A sus 20 años viaja a París. Ellos vivían en Versalles, va a París y ahí le deslumbra. París le encanta. Es que el teatro, bueno, toda la ciudad le deslumbra. Entonces vuelve e intenta que los antiguos amigos de su padre le hagan alguna carta de recomendación. Y afortunadamente, me parece que nada, enseguida consigue ser escribiente del duque de Orleans. Entonces, bueno, pues es un puesto bastante importante. Hay que tener en cuenta que él era autodidacta, que apenas fue a la escuela. Entonces, bueno, a partir de ahí también comienza una formación, ¿sabes?, mayor. Y bueno, ya se dedica también a lo que más le gusta en ese momento, ¿no? Que es escribir. ¿Y qué es lo primero que escribe? Pues una obra de teatro, un vodevil. Entonces se estrena un primer vodevil, a los 4 años así de llegar a París. Sí. Y al año siguiente también una novela. Entonces, bueno, poquito a poco va un poco escalando. Se hace un poquito más famoso porque hace una obra de teatro de Enrique III y la compañía de comedia francesa pues la adopta y entonces, claro, lo hacen pues mucho más reconocido. Y a partir de ahí empieza ya a escribir novela tras novela en los periódicos de París. Normalmente por entregas, era algo muy común. Claro, él escribía muchísimo. Horas y horas y horas escribiendo y a veces no le daba de sí. Entonces, como bien ha dicho Jesús, a veces cogía colaboradores. Sí. Colaboradores, un conocido historiador, Auguste Maquet, que le ayuda en el trasfondo histórico de sus historias. Por ejemplo, en Los Tres Mosqueteros, sí, aquí sobre todo. Muchísimo, ya os lo comentaré un poco. Y, pero en el Conde de Montecristo. Sí, también. Entonces, en principio, él hace el trasfondo y Dumas pues le da ya la forma a la novela. Y más cosas, por ejemplo, en cuanto al amor. No, bueno, hay que poner un capítulo especial. Sí, un capítulo aparte, porque, tenía, novias, amantes, mujeres. Bueno, era normal en la época en un caballero de su categoría y clase, ¿eh? Vamos a claro, un escritor, sin defenderle. Dramaturgo. A ver, yo no lo estoy defendiendo por la parte masculina que me toca, ¿eh? pero era normal. O sea, los caballeros de esa posición y esa categoría social estaba hasta mal visto no tener amantes. Claro, o sea, porque el que no tenía amantes decía, mírale qué lelo. O sea, bueno, queríamos decir amantes, pero bueno, él tampoco amantes, es que bueno, para cuando se casó ya tuvo, y un montón de hijos. Después. Claro. Sí, también, seguro. Y bueno, lo que queríamos decir es que sí que tuvo, sobre todo, mucha relación pues con actrices de la época, claro, como él escribía para teatro, pues también. Y tuvo un primer hijo, tuvo como 3-4 hijos ilegítimos. Y su primer hijo fue Alexandre Dumas, también llamado igual, que luego se hará también un escritor muy conocido por su Dama de las Camelias. O sea, que al loro. O sea, es el escritor de la Dama de las Camelias. Así que bueno, también triunfó, ¿no? Como su padre. Y también se casó, se llegó a casar en una ocasión, aunque tampoco duró mucho la cosa. Una ocasión, está diciendo en una ocasión, porque es que ocasiones tenía. Sí, muchas, pero lo que sí que era muy fiestero, Lourdes. Muchísimo, muy claro. Fiestero. ¿Qué ocurre? Ganaba muchísimo dinero. Le gustaba mucho la fiesta y el jolgorio, y el regocijo. Decía un amigo suyo que decía, es que Alexander lo peor que tiene es que se ponga a hablar, porque cuando se pone a hablar es como un molino, no hay quien le pare. Decía, y sobre todo si habla de sí mismo. Eso decían. O sea, que era como el rey de la fiesta, con un fino humor que no había quien le tumbara. Que los periodistas se metían con él de aquí a Lima, ¿eh? O sea, un montón, con su color de piel, con su antecedente, pues que ya sabéis que era mulato, mestizo, como queráis llamarlo, daba igual, en aquella época decían mulato, ¿no? Bueno, pues esos antecedentes le mortificaban al hombre porque venían los periodistas con muy mala baba y venga a chinchar, y el tío salía airoso siempre con finas frases irónicas que le ponían al periodista de cara a la pared, casi siempre. Por ir ¿cómo se dice? Iba por lana y salía trasquilado. Exacto, el periodista, ¿no? Pues así, ¿no? Sí. Y claro, es que era muy, muy famoso y ya te digo que amasó una fortuna, pero sí que es verdad que se la dilapilaba en fiestas, en cenas. Una vez se hizo construir un castillo
Se hizo construir un castillo que se trajo muebles de Argelia, de no sé dónde, Chiva, sí. un lujo, o sea, vivía a todo lujo, Sí. y le llamó Castillo de Montecristo. También, hombre, tiene ahí su gracia. Sí, claro. Me gustaba viajar muchísimo. Muchísimo. Y bueno, vivió en muchísimos países también, Sí. Suiza, Italia, Alemania, viajó a Tierra Santa, viajó por España, fue invitado a Rusia incluso en un viaje y se trajo muchos libros que incluso tradujo del Sí. ruso. Bueno, es que, O sea, es que hay obras que se le achacan a él y durante tiempo se las achacaban a él y no es que son suyas, es que las tradujo él. Por ejemplo, obras de Walter Scott y de otros escritores. A ver, son adaptaciones traducidas de Alexandre Dumas. No eran obras suyas, escritas por él. Claro, hubo épocas en que todo estaba escrito por él, porque como vendía tanto, pues Claro, venga, le ponían su nombre a todo, ¿no? sí, Entonces, y en algún momento también fue traicionado, que tuvo que salir corriendo también. bueno, tuvo problemas. Con este Auguste sí. Maquet que os contaba, el historiador, bueno, pues en un momento dado dejaron de ser amigos o dejaron la relación por temas políticos y entonces le denunció porque dijo que se había aprovechado de él. Al hacer las obras. A lo mejor un poco sí, ¿eh? ¿Ya? Puede ser. No quiero ¿Quién decir nada, sabe? pero bueno. Total, que un juez le instó a pagar, me parece que eran 150.000 francos o lo que fuera de la época, sí, claro. o soles o lo que sea, y salió por piernas porque venían todos los acreedores y se tuvo que ir a vivir a Bélgica. O sea que Sí, estuvo un montón de tiempo imaginar. viviendo en Bélgica, ¿eh? Claro, Montón. sí, no me Sí, extraña. mucho, Luego mucho. Italia. Luego y Italia, así. en Italia vivió y en Italia se afincó mucho, ¿no? También, sí, tuvo mucho tema político, Porque incluso de en compra Italia, de armas para claro, apoyar. Aparte, en Bueno, Italia se afincó mucho y se metió mucho, es que metía las narices en todos los lados, se metió mucho en la política italiana, que fundó el diario El Independiente, que era un diario pues muy reaccionario, muy de combustible fácil, vamos, ardía el diario cada vez, ¿no? Entonces, bueno, él se metió en muchas historias, sí, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, en el año 63, tanto las obras de su hijo como las suyas, las románticas, fueron declaradas por la Santa Sede como en la lista de libros prohibidos Claro, por la No Iglesia le quemaron en la hoguera porque no había, ¿eh? en ese momento. Bueno, también es que tenía un fino humor, mucha ironía en todos los libros, ¿eh? En unos más serios, otros menos. Pero mira, por ejemplo, aquí en Los Tres Mosqueteros, aquí el amigo d'Artagnan le da igual todo, se seduce a una mujer casada, la utiliza para sus fines, luego la abandona, o sea, y todo con un fino humor ahí, una gracia que se justifica en el libro, todos se ríen. Pero claro, a los de la Santa Sede no les hacía nada de gracia. Estas cosas y otras más que tienen los libros, ¿no? Y por fin, bueno, al final muere en casa de su hijo, que bueno, al parecer pues se llevan bien, y fue enterrado en su pueblo natal. Y esto llevó un poco a una controversia. Y ya en el año 2002, o sea, fijaros el tiempo que ha pasado desde 1870 sí, es verdad. hasta el año 2002, que Jacques Chirac, el presidente francés, ordenó que se exhumara el cuerpo de allí, de donde estaba enterrado, en su pueblo, para traerlo al Panteón de París. ¿Por qué? Porque en el Panteón de París están enterrados todos los escritores famosos de Francia. Claro. O al menos la mayoría, los que han querido, ¿no? Y Jacques Chirac dijo que no se había podido hacer hasta ese momento por temas de racismo de la sociedad, y que le parecía muy mal, puesto que Alejandro Dumas ha sido uno de los escritores más importantes y más leídos de Francia. Bueno, pues lo más con Julio Verne y Víctor Hugo, quizá, pues lo más grande. Exacto, entonces bueno, claro, pues como reconocimiento le llevaron en una ceremonia, fue televisada, bueno, sí. Muy, muy importante y muy emotivo también. Yo creo que vamos a tocar ya los libros que tenemos en la mesa. Como ya os he dicho, nos vamos a ceñir un poco al ciclo de D'Artagnan, porque no podemos tratarlo todo. Tenemos el Tulipán Negro, tenemos el Caballero de San Hermín. Bueno, vamos a centrarnos en el Conde de Montecristo y en el ciclo de D'Artagnan. Había pensado en un principio contar primero el ciclo de D'Artagnan, es que me doy cuenta ahora, y el ciclo del Conde de Montecristo. Pero es que realmente este prolífico escritor lo escribió toda la vez.
lo publicaba todo a la vez. O sea, vamos a centrarnos en una época de mediados del siglo XIX francés. Estamos en 1844, ¿no? Dices, en esa época nacen dos obras geniales de la literatura de aventura francesa y no francesa de todos los tiempos, como son Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En 1844 se publica El Conde de Montecristo en el diario Le Journal des Débats, y a la vez en Le Siècle, en 1844, se publica por entregas también Los Tres Mosqueteros. O sea, dos diarios parisinos a la vez, en el Journal des Débats y en Le Siècle, publican obras por entregas de Alejandro Dumas. El Conde de Montecristo, en 18 entregas, lo hicieron en entregas cortitas, porque como veis es una historia larga, tocho, y también por entregas, porque es que realmente Alejandro Dumas publicó casi todo por entregas. Luego, normalmente al final de la publicación, siempre, corriendo, se publicaba el tomo, el libro ya con la obra. Por eso, al final os lo voy a decir más o menos a la vez, porque es que se publicó todo a la vez. Por el ciclo de D'Artagnan, de los Tres Mosqueteros. Vamos a tocar ¿no? 1844, como ya os digo, en el diario Le Siècle de París. Publica la segunda parte, que es 20 años después. Y después, en el 47, El Conde de Bragalón, que tenemos aquí, que es la tercera parte. Por cierto, esta tercera parte del Conde de Bragalón se la podéis encontrar en 2 tomos, porque es un poquito más gorda. En este ciclo de D'Artagnan, ya sabéis de qué trata la obra. Es que yo creo que no hay nadie que no sepa de qué va la obra. El joven Gascón de 18 años que viaja a París para hacerse mosquetero, que conoce a estos 3 mosqueteros tan pintorescos como son Athos, Porthos y Aramis. Aramis, el clérigo mujeriego; Porthos, el fortachón y refinado; y Athos, el frustrado, bebedor, desengañado del amor, ¿no? Estos 3 etiquetados, estos 3 arquetípicos mosqueteros en lucha constante con la guardia del famoso cardenal Richelieu, que se hizo famoso, yo creo, que a raíz de la obra de Los Tres Mosqueteros, que luego es interesante porque históricamente no era la figura del cardenal como viene aquí, sino que fue un gran estadista francés, pero bueno, tendría a su lado, ¿no? O no le caería muy bien a Dumas. Y salen los malos malísimos, ¿no? Como la Milady de Winter, el Conde de Rochefort, hasta el Verdugo de Liege. O sea, todos hay una serie de arquetípicos malos que salen en esta maravillosa novela que, como bien ha comentado Lourdes, fue creada con la ayuda inestimable del historiador Auguste Maquet. Él dio realismo a la novela, la dio un fundamento histórico para que Dumas escribiera y sacara su ágil pluma entre estos escenarios que bien había recreado Auguste Maquet. También le ayudó mucho el ilustrador Vivant Bosset, uno de los mejores ilustradores del momento, que la edición ilustrada salió creo que un par de años después de que saliese la edición sin ilustrar de Los Tres Mosqueteros en París. Esta obra está llena de aventura, de dinamismo, de frescura. Es una de las obras cumbres del autor junto con El Conde de Montecristo. Es una obra con un fino humor francés, o un fino humor suyo, que le valió la crítica de mucha gente. Es una obra que está construida de forma atropellada, tiene muchas faltas o fallos de cronología interna, fallos de tempo, tiene incluso errores de cosas que vienen dentro, que se cuentan y luego se desdicen. O sea, tiene sus cosillas, pero da igual, porque nadie nos damos cuenta cuando la leemos, porque está la frescura de esta obra, y tal el dinamismo, y tal el fino humor que destila, que a todo el mundo le encandila, y en su época le encandiló a todo el mundo también. Aquí sale, como ya he dicho antes, el D'Artagnan, este joven Gascón, haciendo de las suyas, liándola con todo. Por eso la Santa Sede también. A ver, ¿a quién se le ocurre poner a un clérigo como puede ser Aramis, un clérigo mujeriego, ¿no? Es que claro, por eso un clérigo mujeriego. El Gascón, D'Artagnan, seduciendo a una mujer casada. Que aquí pues es lo normal. Aquí además Dumas lo justifica, lo dice normal, es lo normal que hay que hacer. Sería lo normal para él. Sí, pero es que luego encima es que una vez que la seduce, luego la utiliza para sus fines. Y ya le da igual, ¿no? O sea, bueno, pues todo esto y más, y un relato bien construido,
yo creo que es la obra más realista junto con El Conde de Montecristo que tiene de Dumas, una obra bien construida, hizo las delicias de todos y dio pie a que continuara la obra, esta obra de aventuras, en otros dos libros que, como ya os he comentado. El siguiente, 20 años después, pues es la continuación temporal, la evolución en el tiempo de estos personajes. Se ve un cambio en la obra, se ve como de la obra siguiente a 20 años después, y sobre todo en El Vizconde de Bragalón, cómo se va de la novela de aventuras a una novela ya de casi tragedia, a novelas más tristes, más realistas. Por ejemplo, en la última del Conde de Bragalón es ya una obra de desencanto, de frustración, donde el hijo de Athos presenta su frustración con los amores por una vieja amiga de la infancia, ¿no? Entonces, ahí se pierde lo que es la novela fresca de aventura por otra novela más trascendente. Esto yo creo que en cuanto a Los Tres Mosqueteros y lo que se llama el ciclo de D'Artagnan, muy recomendable. Os vamos ahora a decir que sé que eso es muy importante también para vosotros y también para nosotros. Vamos a recomendar ediciones, ¿no? Aquí tenemos una edición del Círculo de Lectores antigua, en cuanto a Los Tres Mosqueteros. Hemos traído unas recomendaciones que las tengo anotadas porque son unas cuantas de traducciones que os recomendamos sobre esta obra de Los Tres Mosqueteros en concreto. Voy a recomendar traducciones de Los Tres Mosqueteros y traducciones del Conde de Montecristo, que son las más importantes. Sobre la de Los Tres Mosqueteros que tengo aquí, la traducción que tenemos aquí es la de L. de Salvador, de Círculo de Lectores de 1966, que está bien, es una traducción antigua, clásica, es un libro que hemos comprado de segunda mano, pero que se lee bastante bien, y si lo podéis encontrar barato, pues está bien. Es una traducción clásica, vamos a decir, está bien. Os voy a decir alguna más. Por ejemplo, la traducción de Emeterio Fuentes en la editorial Verbum del año 2018. Os voy a dejar vamos a dejar en la zona de descripciones de comentarios estas traducciones en una lista tanto de Los Tres Mosqueteros como del Conde de Montecristo para que las podáis consultar, Pero bueno, aquí os la digo de prisita, que aunque luego ya las podéis ver allí. Vamos a ir colocando también portadas de los libros. De la editorial Verbum, ya os digo, del 2018, una traducción de Emeterio Fuentes. También hay una introducción, con la introducción de Roger Nimier y traducción de Torquato Tasso Serra, de la editorial Penguin Clásicos, del 2016. Una traducción de Torquato Tasso Serra. Os traigo también otra traducción interesante que es la de José Baeza, de la editorial Juventud, del 2016. También otra que nos gusta bastante es de Marie Mersolle, de la editorial Plutón, de 2014. Os he traído alguna más, por ejemplo, de Elena Castel Sabal, de la editorial De Bolsillo, de 2013. De la editorial Alianza, por ejemplo, también os he traído un famoso traductor, que es Mauro Armiño. Es uno de los famosos traductores de Los Tres Mosqueteros, que os dejo ahí de la editorial Alianza Editorial en el 2010. Otra traducción, por ejemplo, conocida de Alejandro Ferrer, de Ediciones B, en 1994. Por cierto, que el Mauro Armiño también tiene en Círculo de Lectores, también hizo en el 2003, también Círculo publicó otra vez una reedición de Los Tres Mosqueteros con la traducción de Mauro Armiño, que no es la que tenemos aquí, es otra, pues bueno, no está. A mí me gusta la de Mauro Armiño, la de 2003. En fin, ¿cuál os recomendamos? Os he dejado para el final. Hay una muy buena edición, que es la edición que hizo Edasa en un pack, en un estuche con los 3 tomos que conforman el ciclo de D'Artagnan. Este estuche está dividido en los 3 libros y son Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragalón 1 y de Bragalón 2. O sea, vienen los 3 libros que conforman. Y esta es una buena edición que a nosotros nos gusta bastante, la de Edasa Editorial. Es la que, si os recomendaría una, pues esa es si queréis el ciclo entero, esa es la recomendable o más recomendable. Pero bueno, la traducción de Mauro Armiño, por ejemplo, de Círculo de Lectores o de Alianza, o las demás también están bastante bien. En cuanto a esas traducciones, son las que os vamos a dejar en la zona de comentarios, pues ahí tenéis esas notas. ¿Qué más? Vamos a ir avanzando con este escritor inmortal, con El Conde de Montecristo. Aquí tenemos esta obra, que por cierto, una obra interesante, porque nosotros tenemos aquí una continuación. Mira, esta es de Editorial Debate, Una continuación. La mano del muerto. La mano del muerto, que nunca mejor dicho,
esta mano de este muerto, al final fue un muerto. ¿Por qué, Lourdes? Porque, claro, ¿por qué pone aquí Alejandro Dumas si en realidad no está escrita por él? Es una de las obras que se le pone que la ha escrito él, pero no lo ha hecho. No. Está escrita por un portugués, se supone, bueno, está casi seguro, que se llamaba Alfredo Hogan, o Hogan, y no a Alejandro Dumas, ¿eh? Pero bueno. Pero mira, aquí lo pone. Sí, es que para vender los libros a veces hay que cambiar los nombres de los autores, pero no pertenece a Alejandro Dumas. Vamos al Conde de Montecristo. Y como ya os comenté, salió por entregas, en 18 entregas, que es un montón de entregas, en el diario Le Journal des Debats. Y al final, las 18 entregas también se publicaron de forma separada en volúmenes, también en 18 tomos, por la editorial Petion. Esto hombre, curioso lo que ocurrió, que se equivocaron, porque el título es El Conde de Montecristo, Cristo con CR. Se equivocaron cuando lo publicaron en las entregas y colocaron CH, o sea, Montecristo. Y no lo corrigieron hasta que al final, en 1846, no salió la edición ilustrada de Garny y Johann Knott, que una edición bastante buena, con ilustraciones muy bonitas, que no se dieron cuenta y ya pusieron el nombre actual de Montecristo, cosa que es una anécdota de esta publicación. Es una publicación que se publica en 2 años, desde el 44 al 46, alternándola, como ya os he dicho, con el ciclo de Los Tres Mosqueteros. O sea que menuda dinamismo de escritor, escribiendo a tope. Os he traído también, bueno, ya sabéis el tema. Os paso por encima, porque es que ya sabéis de qué va todo el mundo. Es el famoso Edmundo Dantes, como le queráis llamar, ¿no? Edmond Dantes, pues como lo digáis en francés, en español. Las sinsabores, la venganza, es el tema de la venganza, lo que ocurre en esta novela, en la famosa isla de Yves, donde estaba el maldito, el terrible penal, donde los presos morían y languidecían en la bahía de Marsella, que al día de hoy se puede visitar, si vais a Marsella, que es interesante de ver, Y ahí pasó los malos tragos de su vida este pobre condenado que escapó, ya sabéis cómo, por el mar, en aquel saco que salió como si fuera un cadáver, y toda la venganza que luego se pergeña en la obra, que es muy interesante. Que por cierto, quiero comentar, que eso ya lo he dicho antes, en La mano del muerto es al contrario. Es que también quema la baba, porque aquí el descendiente, uno de los descendientes de los vengados, aquí vamos, se vengan otra vez con el propio Edmundo Dantes, o sea, porque como es la revenganza, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, pues que un poco rizar el rizo, ¿no? Os he traído un poquito, bueno, pues una obra muy buena, históricamente muy bien hecha, muy bien, es una obra trepidante, profunda, interesante, donde la venganza, el desamor y un final muy, muy trepidante, muy intenso, está muy bien relatado. Os he traído, que sé que os interesa mucho, traducciones que recomendamos. Hay un montón, bueno, es que sobre estos libros hay un montón de traducciones. Todas las editoriales tienen una. Esta, sí, de la editorial tenemos una aquí de Debate, ¿verdad? De Debate, está muy bien. Me gusta mucho la edición de este libro, en tapadura con sobrecubierta. Sí. Y este es... de Dualdo Viver, que viene como 1900... EV, la traducción es de Dualdo Viver. De 1998. Sí, esta es una edición de la editorial Debate, pero que es la misma edición que la editorial, por ejemplo, Penguin Random House, es el mismo traductor, si lo queréis saber, O sea, en la editorial Debate, Penguin Random House Classic, pues es la misma, o sea, salió en 2016. Os voy a dejar también en la zona de comentarios estas traducciones recomendadas por nosotros. Empezamos por la de Random House Mondadori, por ejemplo, en su colección Grandes Clásicos, ¿no? En una traducción de Geoffrey Omedes Beutnagel, que es una edición no ilustrada, del 2015, que vale sobre los 20 euros. Esta sí que tengo los precios, más o menos. Luego otra que recomendamos, la de Acal no está mal, en Clásicos de la Literatura, que aunque es en tapa blanda, no está nada mal, que es del 2016, un poquito más cara, 20 y tantos euros, 20 y tantos, 25 así, ¿no? Luego hay una en la editorial Navona, que sale en tapadura, de José Ramón Monreal, no es ilustrada tampoco,
que del 2017, que salió por unos casi 40 y tantos euros, cara. Tenemos otra edición de Plutón Ediciones en la colección Oro, esta de tapa dura, del traductor Celia Akram, que salió en el 2020 por 18 euros. Eso os lo voy a dejar abajo, así que no os preocupéis. Esta que os he dicho de Penguin Clásicos, en la colección Penguin Clásicos, vamos, tapa blanda o bolsillo, que es la traducción de Eduardo Viver, que es la misma que tenemos aquí de debate, que está muy bien, a nosotros nos gusta. Esta salió por un precio de 15 euros y es del 2021, ¿no? Y esta es en cuanto a las traducciones que os recomendamos. Bueno, pues ahí os las dejaremos en la lista un poco para que elijáis la que más os guste. Están todas bastante bien, ¿no? A nosotros esta nos gusta. Y luego ya sabéis que esto de las traducciones va en una cuestión de gusto a veces personal, pero bueno, ya estando bien traducidos los libros, ya es elegir el que te guste y se te acomode al bolsillo, sobre todo también, ¿eh? Estamos hablando de libros gordos, caros, y si están ilustrados no son baratos, ¿no? Y en la mesa tenemos un poquito, alguna cosa más del propio Dumas, pero bueno, ya para pasar un poco por encima, porque tenemos más libros. Lo que pasa es que no podíamos hacer un programa tan largo hablando de todos los libros, comentando traducciones de todos los libros. Uno que he traído porque me gusta mucho, el Tulipán Negro de Chaval, de esta edición, que no está mal del todo, es Salvat, del coleccionable de Salvat. Bueno, pues la queríamos traer también por romper un poquito una lanza, que no está tan mal. Es una edición que está hecha en tapa dura con tela editorial, en un gofrado dorado. Bonito, es bonita, sí. Está muy bien, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Tiene las ilustraciones de Charles Morel, que son originales, las de Charles Morel también fue un ilustrador de Dumas, en sus obras originales. Y bueno, no está nada mal. Bueno, aquí vienen los datos un poquito, que esta edición es la clásica de la editorial Verbum. Os lo digo para que sepáis un poco de dónde viene la edición que tenemos aquí de Tulipán Negro y que saca Salvat, ¿no? Y luego, por último, hemos dejado aquí en la mesa su última obra. En los últimos años, justo pues cuando murió, yo creo que murió casi escribiéndola, ¿no, Lourdes? Prácticamente, sí. Esta es la obra de El caballero Héctor de Saint-Hermin. Esta obra se publicó también, pues como estaba acostumbrado, ¿no? Por entregas en los periódicos o revistas de la época. Y es curioso porque es una obra que pasó desapercibida. Y hasta hace muy pocos años, pues no se sabía nada de ella y de repente pues la rescataron, ¿no? del olvido. Y sobre todo el editor, en este caso, nosotros tenemos una copia del Círculo de Lectores, una edición de Círculo de Lectores, que el traductor, os voy a decir un poco, creo que viene al final, pero bueno, tiene aquí una nota del editor francés que es muy interesante, que te explica un poco la historia, ¿no? del propio libro, y aquí tenemos lo que es la traducción del francés por Javier Albiñana, ¿vale? Y esta está cedida por Editorial Planeta a Círculo de Lectores. Es de 2007. Entonces, bueno, sí que viene la nota del editor francés de cómo rescataron la novela que se creía perdida y bueno, dice que era un poco extraño el que no saliera publicado el libro, porque Dumas enseguida, si podía, pues pedía permiso para poder publicar ya su novela en libro y sacar más dinero, claro. Entonces, bueno, pues te cuenta un poquito así la historia, ¿no? de cómo la rescataron. Pero no es que sea exactamente una obra póstuma, pero es que escribió hasta el último día de su vida. De hecho, sí hay una obra póstuma, y es una cosa muy curiosa, porque es un gran diccionario de cocina. Ajá. Él estuvo durante muchos años, como hizo tantos viajes, recopilando recetas de todos los países en los que había estado, y finalmente, aunque ya había muerto, se publicó eso, el gran diccionario de cocina, que con todas esas recetas que él había probado y había guardado para sí. Bueno, pues ahí ponemos con este diccionario de cocina del grandísimo Dumas, ponemos un broche final al programa de hoy, que creo yo que ya es suficientemente largo, hemos hablado ya muchas cosas. Muchísimo. Y os dejamos las traducciones y ediciones en la zona de comentarios por si os interesa, y ya es el momento que prestas que salga El Dedo Dorado, esta vez
que apunta a los grandes escritores de la novela francesa de aventuras. Hay que romper una lanza en este sentido, porque nosotros en nuestra infancia y en nuestra juventud hemos bebido mucho de estos grandes escritores de aventuras. Estoy pensando también en Julio Verne, por ejemplo, y en más. Claro. ¿No? Y ya sabéis, si el programa de hoy os ha gustado, dándoos un me gusta y suscribíos a nuestro canal, y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. y hoy no os puedo recomendar otra cosa con un autor como este tan prolífico, que ha llenado bibliotecas enteras con sus libros, más que leáis algún libro de Alejandro Dumas. Y si no tenéis ninguno, pues hombre, ir a comprar alguno, que hay muchas ediciones, incluso de bolsillo y en rústica, porque es un escritor que nunca decepciona. Hasta otro día, amigos. Adiós.